Gracias a la gente que está en sintonía. Una temperatura pues agradable a lo largo y ancho de San Luis Potosí, en las tres regiones, en las cuatro regiones, pues temperatura 27 grados en Ciudad Valles, 21 en San Luis Potosí y en la zona media Río Verde estamos a 23 grados. Gracias a la gente del 90.1 en Trión, de la familia Global Media, allá en la zona metropolitana, en la zona media y en la puerta de la Sierra Gorda Queretana. Gracias en el 97.3 en Media Luna FM, en Río Verde, Ciudad Fernández y en la Huasteca Potosina. Saludos a la gente de Ligo, Veracruz, en la señal del 103.7 del FM. Próximamente 95.1 Palomas FM. A ver, ¿qué tenemos? Claro que sí. Bueno, en contexto de musical, estamos escuchando una de las bandas más importantes en el momento, Iosis, y esta rola que dice los temas más largos, una mezcla de rock psicodélico y letras introspectivas. Y bueno, una joya para cerrar los ojos y dejarte llevar por los sueños, recuerdos, en donde cada acorde pues es mágico. De hecho, queremos mandar un saludo a Eva Victoria, que nos está escuchando esta tarde. Gracias por estar sintonizándonos. Gracias, Eva, un saludo. Y mira, en temas de impacto global, tras el abatimiento de uno de los líderes criminales más buscados del país, el panorama de seguridad en México pues vuelve a colocarse en el centro del debate. Y más allá de este impacto mediático, la pregunta es cómo se reacomodan los grupos delictivos, qué pasa con las rutas del narcotráfico, si realmente estos golpes pues reducen la violencia o solamente generan nuevas disputas. Hoy pues este contexto obliga a analizar qué tan firme está la estrategia de seguridad y varios aspectos como economía y el tema social. Así es, yo le quiero agradecer mucho a nuestro amigo, a nuestro colega, a Salvador Maceda, periodista de Fuerza Informativa Azteca, de Televisión Azteca, que nos haya tomado la llamada, porque esta semana Chava hizo una recopilación periodística pues de concurso, digo, es conforme a lo que es su experiencia en estas lides. Chava, ¿cómo estás? Te saludo desde la Huasteca Potosina, desde San Luis Potosí. ¿Cómo estás, mi querido Chava? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De verdad, con el gusto de saludarlos y de entrar con su auditorio, es verdaderamente un honor para mí, emocionante, porque pues vamos traspasando fronteras. Y pues bueno, decirte, mi querido Samuel, Sugeidiana, que efectivamente yo creo que viene toda una reestructura, viene toda una recomposición en las organizaciones criminales, en todos los cárteles, porque no solamente estamos hablando que la caída del Mencho viene a reorganizar pues el cártel Jalisco Nueva Generación, sino que con él hay un dato importante, con él se acaba prácticamente la generación de grandes capos. De dos generaciones, por decirlo de esa manera, se acaban dos generaciones de narcotraficantes, si le pudiéramos decir, sin hacer una apología, sino por solamente ponerle esta parte informativa, dos generaciones de capos legendarios. Hemos de recordar que esta primera parte en la década de los 80 era del cártel de Guadalajara, con Miguel Ángel Félix Gallardo, con Caro Quintero, con Fonseca, y luego viene esta otra reestructuración de cárteles cuando nació Sinaloa, los Arellano Félix, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez, de los Carrillo Fuentes. Toda esta generación ya está detenida o fueron abatidos y se fueron extinguiendo. Y se empieza a escribir una nueva historia con la caída del Mencho. ¿Por qué? Porque principalmente sobre el cártel Jalisco Nueva Generación estamos hablando de que pues empezará una lucha intestina, una lucha al interior por tratar de quedarse justamente con el mando de una organización no menor, una organización que tuvo extensiones en 28 estados de la República Mexicana de los 32, pero que además tenía como principal cliente para el fentanilo y la cocaína los Estados Unidos, y que tenía asociados en Europa, tenía asociados en Asia, en Sudamérica, en Centroamérica. Entonces no estamos hablando de una organización menor, estamos hablando de una organización que tenía este nivel internacional, transnacional en el tráfico de drogas y en la asociación de intercambio de armamentos, de trabajo inclusive de inteligencia criminal. Entonces, la lucha por este cártel, por esta organización, será muy fuerte. Habrá que ver si los que están tratando de arribar
mantienen la cohesión porque pues era una organización con la estructura piramidal, es decir, el Mencho era la máxima autoridad y quizá era el que mantenía la cohesión dentro del grupo. La historia criminal y las crónicas nos dejan ver que hay mucha probabilidad de que se desate una guerra entre grupos, entre células, porque hemos de recordar que cuando cayó, por ejemplo, en el cártel de Guadalajara, ya por la década de los 80, cuando cayó Caro Quintero, vinieron entonces algunas descomposiciones y después vino la caída de ese cártel y fue cuando se fracturó ese gran pacto que en algún momento Miguel Ángel Félix Gallardo hizo para respetar rutas, para respetar zonas. Se fue cayendo y fue como crecieron esos cárteles que se volvieron violentos y legendarios, el Golfo, Arellano Félix, el mismo cártel de Sinaloa. Y después tenemos el otro antecedente más cercano con la caída del Chapo Guzmán. Recordemos que los chapitos empezaron a arremeter contra el Mayo y vino esta guerra intestina por no reconocer el mando del Mayo Zambada y posteriormente vino ese secuestro, esa entrega en los Estados Unidos y hoy tenemos un cártel de Sinaloa que durante la década pasada tuvo un poderío inmenso, muy similar, si no es que más del que pudo haber tenido el cártel Jalisco Nueva Generación. No lo sabemos hasta qué magnitud puede hacerse esa comparación, pero sí vimos un cártel que empezó a desmoronarse y hoy Sinaloa no es el reflejo de lo que era en esa década anterior. Tenemos un cártel fracturado, un cártel que está en esa guerra intestina y este antecedente, esta cronología criminal de los cárteles nos deja ver que el cártel Jalisco Nueva Generación pudiera pasar por un proceso similar, porque pues estamos hablando de una organización que generaba millones y millones de dólares, mi querido Samuel. Chava, a ver, el domingo llegaste allá a la región de Tlapa. ¿Cómo encontraste esta escena de guerra? ¿Cómo fue el ambiente? ¿Qué se respiraba horas después de la detención y muerte de el Mencho? Pues mira, evidentemente la incertidumbre entre la gente era mayúscula porque pues tras la detención lo vimos, lo sentimos. ¿Cómo se vino toda esta oleada de violencia, estas manifestaciones por parte de las células delictivas que comandaba el Mencho? Y vimos estos narcobloqueos, vimos el incendio de comercios, vimos el incendio de vehículos, vimos toda una serie de reacciones realmente violentas que nos hacían entrar en un momento de angustia. No sabíamos hasta dónde iba a llegar, porque a diferencia, por ejemplo, del Culiacanazo, estábamos hablando aquí de casi 10, 12 entidades que estaban reportando disturbios, actos violentos, justamente por este abatimiento. Entonces no sabíamos si esto iba a crecer hacia los días siguientes, si iban a poder contenerlo. Entonces, ¿cuál era el ambiente en ese lugar, en ese momento? Terror, miedo, no lo puedo describir de otra manera. El ambiente tenía justamente esa tensión. Y no era esa tensa calma que muchos colegas de repente utilizan, porque yo siempre he pensado que no puede haber una tensa calma, o estás tenso o estás en calma, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí había una gran tensión sobre la gente, sí la sentías, muchas caras, muchos ojos vigilándote. No sabía si eran realmente civiles o realmente siguen estando a la expectativa estos famosos halcones de ver por dónde se estaba moviendo todo este asunto. Sí había un asunto de terror, de miedo, se respiraba mucho miedo en el ambiente, y no solamente ahí en Jalisco, sino en el resto de los estados, y por qué no decirlo, inclusive aquí en la capital del país, porque no sabíamos si esa violencia iba justamente a llegar hasta acá. Pues, mi querido Chava, yo creo que es otra más de tus coberturas exitosas y enhorabuena, porque al final llevas de primera mano, pues esto que la industria del terror en México ha sido desastrosa, la guerra contra el narco, toda la industria
cómo ha habido modelos económicos basados en vender el miedo, y creo que con él, como tú dices, se va la versión mexicana remasterizada de Pablo Escobar, ¿no? El Mencho. Así es, y lo hemos visto. Fíjate que platicaba, si me permites compartirlo, en una publicación que tuve justo con Político MX, donde colaboro ahora también, pues decirles que platiqué con Samuel González Ruiz, darles antecedente de Samuel González Ruiz. Él fue el primer SAR antidrogas en México. Fue uno de los primeros directores de estas unidades contra la delincuencia organizada cuando el narcotráfico empezaba a avasallar ya las estructuras policiales locales. Se crean estas unidades contra la delincuencia organizada en la entonces Procuraduría General de la República. Fue consultor de la ONU Samuel González Ruiz. Platiqué con don Raúl Benítez Manateu y también coincidían los dos en lo mismo. Es incertidumbre lo que pueda pasar, y tratábamos de desmenuzar el tema de si las organizaciones criminales hoy pasan por un proceso de recomposición. Hoy estaríamos hablando de cárteles o estaríamos hablando de estas famosas BACRIMS, ya que mencionabas este asunto de Pablo Escobar, porque recordemos que los cárteles en Colombia de repente fueron extinguiéndose y se convirtieron en estas bandas criminales que les llamaban los ejercicios de inteligencia, porque ya no había esta parte comercial de manera masiva, sino se volvieron organizaciones regionales, bandas criminales que les llamaban, que controlaban el tráfico de drogas de acuerdo a su región, y que tenían inclusive esa aleación muy rara, muy inusual con las FARC. Entonces hablábamos de pequeñas bandas regionales que controlaban el tráfico de drogas. ¿Será ese el futuro de nuestro país? ¿Será que los cárteles empiecen a desmembrarse y se conviertan justamente en bandas criminales? Tenemos ya indicios, mi querido Samuel, tenemos indicios. Sí. Ahí en San Luis Potosí, tenemos en Manzanillo, tenemos bandas criminales. Ahí está la línea ya no funciona de manera nacional, es un cártel de manera regional, de forma regional, como opera justamente en la frontera con los Estados Unidos. Tenemos estas incisiones de lo que fueron los Zetas trabajando ya de forma regional. Entonces no sabemos realmente cuál va a ser el futuro. Lo que sí sabemos, y lo mencionabas y te lo concuerdo, es que la economía del país se está viendo afectada con todo esto. Este asunto de Jalisco dejó grandes pérdidas en el turismo, dejó grandes pérdidas en el comercio, y pone en vilo, aunque no lo quieran decir las autoridades, aunque nos quieran hacer ver lo contrario, sí tienen una alerta prendida para la organización de la Copa Mundial del Mundo ahí en Jalisco. Pues, sí hay tensión sobre este asunto. Pues mi querido Chava, Salvador Maceda, te quiero agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada, y te mando un abrazo y vamos a estar en comunicación, mi querido Chava. Un abrazo, mi querido Samuel, un abrazo para ustedes también por allá en la cabina. Gracias, es Salvador Maceda, periodista de TVC. Acabamos una pausa comercial, regresamos.